¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Rusia se consolida como proveedor de energías con otro notable invitado, Cristian Lamesa, analista geopolítico directamente desde Pergamino, Argentina. Cristian Lamesa, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, encantado estoy de estar nuevamente en tu programa. Cristian, a pesar de todas las sanciones que le han impuesto a Rusia, sigue vendiendo más petróleo que antes y gas que antes. ¿Cómo lo hace? A ver, muy a pesar de los que ya son enemigos declarados de Rusia, digo, todo ese occidente colectivo, ¿no? Que hoy está más que representado entre los líderes globalistas europeos. La verdad es que Rusia es un país que tiene unas inmensas riquezas, unos yacimientos de petróleo, de gas y de otras riquezas minerales inmensas, y evidentemente Rusia es un país que ofrece no solo estas riquezas, sino también un modo de distribución muy eficiente. Recordemos que tiene una red de gasoductos y de oleoductos inmensos que recorren desde el territorio ruso hasta el lejano oriente, llegan hasta China a través del Fuerza de Siberia, se está haciendo el Fuerza de Siberia 2, está el gasoducto Yamal, el Druzhba que va a Europa, a Turquía a través del Turk Stream, estaban los Nord Stream, que son esos gasoductos que, como vos bien sabés, Jorge, fueron presa de un atentado terrorista, que destruyeron una de las líneas, la otra está en condiciones de operación, lo que pasa que con esta mascarada que hace el viejo continente, prefieren comprar el gas ruso por intermediarios pagándolo más caro, lo mismo con el petróleo, que admitir que necesitan estos hidrocarburos de Rusia. Y aparte tiene otra característica Rusia, y es que pero yo diría que puntilloso hasta la exasperación en el cumplimiento de sus contratos. Y como ejemplo, Jorge, con esto cierro, te nombro a Hungría. Hungría, cuando a partir de febrero de 2022 empezó Europa a aplicar estas sanciones que son en contra de sus propios intereses porque provocó un quebranto económico al viejo continente, esto instigado por la administración Biden. La Hungría de Víctor Orbán se negó a cortar la provisión de hidrocarburos a través de gasoductos. Hay que recordar que Hungría no tiene salida al mar. Se hizo una exención sobre el país húngaro y esto le permitió a Hungría a mantener contratos con precios preferenciales, contratos a largo plazo y que siempre fueron respetados por Rusia. Entonces tenés un excelente proveedor de hidrocarburos que cumple con sus contratos, pero esto evidentemente no logra obturar esa rusofobia tremenda que hace que Europa termine jugando en contra de sus propios intereses, como vos bien marcás. ¿Y quiénes son los que más compran en secreto? Uno de los que encabeza la lista es España. En España el segundo proveedor de gas es Rusia, por detrás de Argelia y por delante de Estados Unidos. Hay que recordar que España tiene de las más grandes regasificadoras del viejo continente. Las plantas, hay que recordar que recibe gas a través de barcos metaneros, por ejemplo, gas de Estados Unidos. Ese tipo de gas también lo compra a Rusia, y estos metaneros tiene que ser regasificado justamente este hidrocarburo. Pero después hay prácticamente todos los países europeos siguen comprando gas ruso, lo que pasa que usan una mecánica que es difícil de entender, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos empezaron a comprar hidrocarburos de India, ya refinados, empezaron a comprar el refino y ese petróleo lo compra India a Rusia. Entonces es como que se hacen trampas al solitario. En vez de comprar los hidrocarburos rusos, los compran a través de India más caro, cosa que a India le resulta en un negocio espléndido. Pero es para mantener esa fachada, justificar estas medidas, estas sanciones antirrusas, que terminan, como decía antes,
golpeando fuertemente a la economía y al entramado industrial. Esto especialmente se ve en Alemania, que era el principal beneficiado del gas a través del Nord Stream. Pero parece ser, y me voy a repetir a mí mismo en esto, esas ambiciones que muestra Europa a lo largo de los siglos, y digo siglos porque esto nos podemos remontar a Napoleón con la invasión que hizo con la Gran Armée al territorio del Imperio Ruso, Adolfo Hitler, ahora parece reeditarse. Esta Europa, este viejo continente que desesperadamente busca el desmembramiento de Rusia, el someterla, ¿para qué? Por dos motivos principales, diría yo, Jorge. Uno es apoderarse de esas inmensas riquezas naturales que tiene el gigante euroasiático, y el otro, dejar salir ese odio tremendo, visceral que tienen contra el pueblo eslavo, esto hay que decirlo con todas las letras, y que parece que los enceguece y los hace cometer una vez tras otra estos errores que terminan pasándole factura al viejo continente. ¿Y cómo ayuda, si es que ayuda, esta guerra que le ha lanzado Estados Unidos e Israel a Irán, a Rusia, en lo que tiene que ver con el control del mercado de Eurasia? Por supuesto que teniendo en cuenta la lógica del mercado, esto es muy beneficioso para Rusia, a pesar de lo cual está haciendo unos esfuerzos denodados la diplomacia rusa y el mismo presidente Vladimir Putin para tratar de interceder y lograr una solución pacífica a este hecho, a esta agresión injustificada de Estados Unidos e Israel a Irán. Hay que recordar que el país persa es un socio de los BRICS y un aliado de China y de Rusia. Dicho esto, por ese entramado que yo te decía, esa red de gasoductos y de oleoductos que tiene Rusia, está en condiciones de seguir proveyendo de hidrocarburos buenos y baratos, por ejemplo, a China. Hay que recordar que aproximadamente el 90% del petróleo iraní que se exporta va a puertos chinos. Por lo tanto, y creo que si no me equivoco, algo así como el 15% del petróleo total que usa y que necesita China. Entonces, esto obviamente hace que otros mercados tengan que incrementar el consumo de los hidrocarburos de Rusia. Algo similar pasa con India, porque hay que recordar que a través del estrecho de Hormuz pasa algo así como el 20% de los hidrocarburos que se comercian en todo el mundo. Por ese estrecho pasa una quinta parte, y eso principalmente va a mercados de Asia, como mencionaba, India, China, las economías más grandes, pero también a Japón, Corea del Sur, etcétera. Evidentemente estos mercados, ante esta carencia, obviamente que tienen que volcarse al hidrocarburo ruso. Ya lo anunció Japón, si no me equivoco, que estuvo haciendo tratativas para incrementar las compras, incluso Estados Unidos, para paliar un poco el dislate que hizo en esta acción militar contra el país persa. eh, Hizo la propuesta de levantar las sanciones a los hidrocarburos que se levantasen por parte del viejo continente. A esto, hasta donde yo sé, Manuel Macron me había dicho que no era necesaria, una acción que es totalmente absurda porque va de vuelta en contra de los intereses europeos, pero parece que la vocación de ser un nuevo Napoleón le ciega el entendimiento a Emmanuel. Eh, y otro factor, obviamente, que beneficia, por supuesto, a Rusia es el incremento de los precios del petróleo, porque hay que recordar que una cosa es el precio del petróleo Brent, del West Texas, que se está manejando en estos momentos. No tengo los últimos precios de estas horas, pero alrededor de los $100, $110, está oscilando en esos números. Pero lo real, esos son precios de petróleo a futuro. El petróleo físico hoy, o sea, el que necesita el barco petrolero, el tanquero que esté llegando a sus costas, hoy está cotizando entre los 140 y los $150, y si sigue la cosa así, con perspectivas de subir. O sea que evidentemente, en este sentido, no buscado por Moscú, pero sí está teniendo cuantiosos beneficios por un contexto internacional que no buscó. ¿Y esto cómo cambia, llamémosle el juego, por buscar una palabra,
en lo que tiene que ver con la economía y lo que tiene que ver con la geopolítica del sur global? Esto tiene muchas implicancias. Yo diría que lo principal, a mi modo de ver, es cómo queda al desnudo, totalmente al desnudo, se puede ver de una forma diáfana, cómo Estados Unidos ya no tiene el poder que tenía. No tiene ese poder coercitivo. Vemos que no puede concretar una acción militar que doblegue el espíritu y el afán de lucha del pueblo iraní. Entonces esto en el llamado sur global, en la mayoría global, como a mí me gusta llamarla, muestra que ya es Estados Unidos que antes llevaba adelante esa política de las cañoneras, hoy ya no puede hacerlo. Hoy tiene que apelar a un bloqueo en el Golfo de Omán para él impedir, o sea, en contramedida al cierre selectivo del estrecho de Hormuz que hace Irán como una medida en defensa propia, en vez de tener el poder militar del que tanto alardea Donald Trump como para poder doblegar, porque vos fíjate, Jorge, perdóname que me derive un poco a esto. Donald Trump dice que el poderío naval de Irán está destruido y está en el fondo del mar, que destruyeron la Fuerza Aérea, que no tienen misiles, que no tienen nada, pero paradójicamente sigue el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán y no pueden doblegarlo militarmente. Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y, y como contramedida, el mismo Estados Unidos hace un bloqueo en el Golfo de Omán para no permitir la salida ni la entrada de buques iraníes. Que esto habrá que ver qué sucede cuando sea un buque chino el que quiera pasar y Estados Unidos pretenda abordarlo. Entonces, esto permite, Jorge, que la mayoría global, el sur global, que antes siempre tenía esa espada de Damocles en la cabeza de que cuando hiciera algo que a Estados Unidos no le gustase, venían sanciones o venían bloqueos o venía una intervención militar, hoy esto se ve de una forma mucho más endeble y hace que, entre comillas, se le esté perdiendo el respeto a Estados Unidos. Creo que esto se empezó a ver con Biden, que desnudó también al instigar esa guerra de la OTAN contra Rusia, 32 países no pudiendo doblegar al gigante euroasiático, y en este caso se está viendo que una potencia regional, no una potencia, no estamos hablando de China, no estamos hablando de Rusia, ni siquiera una potencia nuclear, una potencia regional con mucho espíritu de lucha y que se ha venido preparando durante años para esto, que es Irán, realmente no logran doblegarla, ni Estados Unidos, que es la segunda potencia militar a nivel mundial, ni el Estado de Israel, que se vendía como un ejército realmente intrépido e invencible. Entonces, es como que, y con esto cierro, es como ese cuento, ¿no? El rey está desnudo. Bueno, estamos viendo que finalmente el rey está desnudo. Cristian, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde Pergamino, en Argentina. Estamos hablando sobre Rusia, que se consolida como un proveedor de energías pese a las sanciones. Ya regresamos. Continuamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde Pergamino en la Argentina. Cristian, analista geopolítico, estamos hablando de Rusia que se consolida como un proveedor de energías pese a las sanciones. Y Cristian, ¿cómo está viviendo nuestra América Latina todo lo que tiene que ver con este tema de Rusia, de las energías, del petróleo? ¿Cómo lo viven y cómo lo podrían estar viviendo en un futuro próximo y no tan próximo? Bueno, esto evidentemente no hay país que no se vea afectado.
El tema es en qué medida. Por ejemplo, no está, o sea, no es nuestra región, pero vamos concretamente a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una producción de petróleo muy importante a través del sistema de fracking, pero el galón de combustible está incrementando su precio en el mismo mercado interno de Estados Unidos, lo cual le va a pasar factura a Donald Trump seguramente en las elecciones de medio término, porque sabemos que el estadounidense no vota por el posible programa nuclear iraní, sino que vota por su bolsillo, lo cual es comprensible. Y en nuestra región, evidentemente, a los países que tienen una mayor posibilidad de producción petrolera, los va a afectar en menor medida, pero esto afecta en muchos sentidos, porque no solamente el petróleo pensado como el derivado, los combustibles. Eso también tiene impacto en el agro, porque los fertilizantes vienen derivados también de hidrocarburos. El precio de los combustibles para todo lo que es el tema de la maquinaria agrícola, que sabemos que nuestra región tiene una gran importancia en esos mercados, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, las exportaciones que se hacen a China, etcétera. Entonces, todo esto es algo que es imposible mantenerse a salvo. Sí, con una buena política, privilegiando tal vez el consumo interno para blindarse un poco a esto. Algunos países como puede ser Argentina, que tiene producción petrolera, algunos otros, México, pueden cambiar el temporal un poco mejor con una buena administración, cosa que en el caso de mi país carecemos de la misma, pero esto es algo que indudablemente tiene que solucionarse prontamente. Ahí yo creo que Donald Trump se encuentra en una disyuntiva porque se dejó llevar, no, esto no le quita responsabilidad haberlo hecho, pero se dejó llevar a una situación que le vendieron que iba a ser eh, similar a lo que sucedió en Venezuela, pero evidentemente no fue así, y esto a medida que se extiende en el tiempo va a ser cada vez más grave a nivel global. Vos fijate que en Europa ya están hablando de teletrabajo, de restricciones al tránsito vehicular, etcétera. Entonces, esto, si se prolonga en el tiempo, va a ser una crisis que puede tener alcances más que importantes y nuestra región no va a estar exenta de esto. ¿Tú dirías que entonces en este panorama Rusia, pese a todas estas sanciones, ha ganado la guerra o la batalla energética? Sí, sí, yo diría que sí. El tema es que también, eh, digamos, vos podés tener ventajas en la situación actual, como es el caso de Rusia, sin duda esto en este sentido la ha beneficiado, pero también hoy en un mundo absolutamente globalizado en el comercio, que es distinto a la globalización financiera, al globalismo, pero en ese entramado el beneficio es mutuo y el perjuicio es mutuo también, porque si otros mercados que son aliados y socios se deterioran, también eso va a generar deterioros en las economías locales. Por eso yo te decía, Jorge, que a pesar de esta coyuntural en cuanto a la economía de Rusia, por ser un enorme y eficiente productor de hidrocarburos, prioriza una bonanza global y que esta situación realmente se pueda destrabar porque el perjuicio a largo plazo va a ser peor. Llevemos esto al tema de unilateralismo y multilateralismo y el uso del dólar o de monedas alternativas en esta crisis energética y acá Rusia vendiéndole a numerosos países que incluso logra entonces doblegar las sanciones. ¿Qué impacto puede tener en el dólar y en lo que tiene que ver con la filosofía del BRICS, que es justamente la negociación entre sus miembros con sus monedas locales? Ese punto que estás tocando es muy interesante y muy importante, porque hay que recordar que una, entre comillas, contramedida que aplica Irán es exigir que solo van a pasar los barcos de países que no sean enemigos,
que sean países amistosos y de países que estén comerciando, o sea, que estén pagando en yuanes el petróleo. Es como de facto imponer, entre comillas, un petroyuan. Hay que recordar que a partir de 1973, si no me equivoco, Estados Unidos, la administración Nixon, logra salvar al dólar que había anulado, había echado por tierra su compromiso que había sido establecido en Bretton Woods en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, un año antes de la finalización, en el cual Estados Unidos se comprometía a mantener una estabilidad y un patrón oro, o sea, el dólar respaldado por oro, y a cambio de eso se mantenía, se convertía en la moneda hegemónica a nivel mundial. Cuando sale del patrón oro en 1971 hay una devaluación, una crisis del dólar muy importante y esto logran subsanarlo cuando se establece el llamado petrodólar, que principalmente Arabia Saudita y después todas las monarquías del Golfo, pero especialmente Arabia Saudita como principal productor de petróleo, se compromete a comercializar el petróleo solo en dólares estadounidenses, con lo cual todo el mundo necesitando hidrocarburos y obligado a tener que conseguir la moneda norteamericana para pagarlo, eso logró darle el respaldo que no tenía a partir del año 71. Bueno, esa situación es la que sería el tiro de gracia para la economía estadounidense, que se rompa ese sistema de petrodólar y que otras monedas entren a jugar en el comercio petrolero. Esto ya viene siendo hackeado hace meses y hace algunos años incluso, porque como vos muy bien mencionabas, los países BRICS están abogando por el comercio en monedas locales. Rusia, si no me equivoco, algo así como el 70-80% de su comercio exterior ya lo hacen en monedas locales con los socios BRICS. Entonces, a esto es a lo que Estados Unidos, con esta terquedad y estas políticas equivocadas, se está quedando, a que el único as que le quede en la manga en una economía sumida en una deuda inmensa y muy endeble en muchos sentidos, termine perdiendo esto último que le queda, que es el dólar como moneda de reserva internacional. Por último, entonces, Cristian, ¿a dónde va esto? ¿Sigue entonces estableciéndose como el gran proveedor de energía Rusia o podría haber alguna otra sorpresa? A ver, ¿a dónde va esto? Es un poco incierto porque más allá del tema energético en sí, que es vital y es súper importante, aquí estamos un poco sujetos a que se resuelva la situación en Irán. Esto ni siquiera depende de las negociaciones entre Washington y Teherán, porque hay un tercer actor solapado, pero no secundario para nada, es más, es el instigador de toda esta situación, que es el Estado de Israel. Entonces, la solución a esto es que se destrabe el Golfo Pérsico, el Estrecho de Omán, que haya negociaciones y haya un entendimiento, pero tenemos a Tel Aviv, al régimen de Netanyahu, empecinado en echar por tierra cualquier tipo de esfuerzo de negociación y de llegar a un entendimiento. Entonces, más allá de que sin duda en estas circunstancias, porque a ver, vos marcabas algo súper importante. Acá no se está estrangulando solamente el comercio del petróleo iraní. Acá se está estrangulando todo el comercio del Golfo Pérsico y aparte estamos pendientes de que los aliados yemeníes de Ansar Allah, eh, aliados de Irán, corten el paso por el estrecho de Abel Mandeb. Entonces, si eso sucede, pasa del 20% del comercio internacional de hidrocarburos a estar cortado a ser el 35%. O sea que vos fijate que prácticamente se duplica. Entonces, esto obviamente deja muy pocas alternativas para los hidrocarburos que estén por fuera de Rusia. Estados Unidos también, a pesar de esto que yo decía del incremento de los precios, hubo un tuit que sacó hace algunos días Donald Trump en el cual decía que muchos barcos habían ido a Texas y a otros lugares a cargar petróleo gracias a Irán, viste en ese tono irónico que siempre usa Donald Trump, porque evidentemente también está incrementando la venta
para compensar este estrangulamiento. Pero evidentemente esta situación es insostenible si no se abren esas bocas de salida de los hidrocarburos, porque hay regiones que, como por ejemplo Europa, tiene muy pocas alternativas, a pesar de que sigue consumiendo, pero se bajó el consumo respecto a antes de la guerra en Ucrania. Entonces, yo creo que el más afectado, si esto no se resuelve, va a ser Europa, y por eso creo que están tan reacios a darle cualquier tipo de apoyo a Donald Trump. Cristian Lamesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Jorge, un abrazo.